Buenos días, queridos hermanos. Es un gusto poder compartir la palabra juntos y vamos a orar para que el Señor nos guíe y podamos aprender lo que Él nos quiere enseñar. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos, Señor, de que nos enseñes, nos guíes, nos ayudes a poder comprender tu palabra, ayúdanos a gozarnos en ella, a poder aferrarnos a las promesas, a tu verdad. Y te damos gracias porque estamos en la verdad y sabemos, Señor, de que eres un Dios fiel, que cumple sus promesas y podemos descansar en que vamos a estar con usted para siempre. Le pedimos, Señor, de que nos enseñe su palabra por medio de su Santo Espíritu y podamos ser diligentes en ella. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy nos toca aprender acerca de la epístola a los romanos. La epístola a los romanos. Es una carta muy profunda, pero muy edificadora, la verdad. No para nada ha sido llamada la obra más profunda que existe. Así ha sido llamada por un teólogo. La obra más profunda que existe. Bien, aunque es un libro profundo, a veces hay cosas difíciles de entender, no significa que sea imposible. Necesita diligencia y estudio de nuestra parte, y el Señor va a ir guiando nuestro entendimiento por medio de su Santo Espíritu. Un poquito de información general acerca de la epístola a los romanos. Sabemos, se llama Romanos, así se ha llamado. El autor del libro, todos asumen de que el escritor es el apóstol Pablo. Esto queda claramente registrado en el versículo 1.1, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Otra vez, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y vemos ahí al apóstol Pablo saludando. Sin embargo, esta epístola se llevó a cabo por medio de una actividad de amanuense. ¿Qué significa esto? Que el apóstol Pablo estuvo dictando las palabras que están en esta epístola, sabemos guiado por el Espíritu Santo, pero quien escribió esto fue otra persona. Acompáñenme al capítulo 16, versículo 22, por favor. Dice la palabra de Dios en los saludos finales: Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. De manera que el apóstol Pablo estuvo dictándole a un escriba y fue él quien registró lo que el Señor iba dictando por medio del apóstol Pablo. La fecha de este libro, asumiendo las declaraciones que se encuentran en el Nuevo Testamento acerca de los viajes del apóstol Pablo, esto es en el libro de Hechos y en 1 Corintios, toda esta información que uno puede encontrar acerca de los viajes del apóstol Pablo nos llevan a triangular el lugar de la escritura del libro a Corinto. Por ende, esta epístola fue escrita en la ciudad de Corinto. Todo esto ocurre en un contexto en el cual el apóstol Pablo va a llevar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén, porque aquellos hermanos de Jerusalén estaban pasando un mal tiempo. Entonces, el apóstol Pablo va a las iglesias gentiles a tomar ofrenda para llevarlo a Jerusalén. Es en ese contexto en el cual se escribe esta epístola. Acompáñenme, por favor, Romanos 15, versículos 23 al 24. Dice: Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Teniendo todo esto en mente, podemos fechar esta epístola alrededor del año 56 después de nuestro Señor Jesucristo. Algo interesante también es que se dice que
quien llevó la carta o la epístola a los romanos desde Corintio fue Febe. Romanos 16, ahí estamos muy cerquita, versículo 1 y 2, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquiera cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces se cree que aquella hermana, sierva del Señor, fue quien llevó la epístola a los hermanos a la iglesia de Roma. ¿Qué pasaba en aquellos días en Roma? Para ese tiempo, el planeta la Tierra conocida, estaba siendo gobernada por el Imperio Romano. Era un imperio de paz y prosperidad, aunque lamentablemente, como sabemos, gobernaba el malvado Nerón, quien después comenzó a perseguir a los cristianos. Roma era una ciudad ordenada e influía en las ciudades de alrededor. ¿Sí? Entonces, por así decirlo, muchas personas imitaban las cosas que pasaban en Roma. Otras ciudades trataban de imitar a Roma. La iglesia de Roma, sabemos, es una iglesia en la cual el apóstol Pablo nunca había estado. Sin embargo, él quería ir, como habíamos visto en el capítulo 15, versículo 22, deseando ir a vosotros, dice. En el capítulo 1 también dice algo parecido. No se sabe quién realmente fundó esta iglesia. Existen dos probabilidades. Una, en que hayan sido hermanos o personas que estuvieron en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, y al oír la predicación del apóstol Pedro, luego de volver a su casa, se fueron proclamando el Evangelio y por la gracia del Señor se fundó esa iglesia. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo se llega a esa conclusión? Bien, Hechos menciona de que habían romanos también en aquella fiesta y venían de todas partes del mundo judíos y prosélitos a celebrar las fiestas a Jerusalén. Entonces, esa es una probabilidad importante. Existe otra probabilidad de que esta iglesia haya sido fundada por los amigos del apóstol Pablo. En Romanos 16, el apóstol Pablo saluda a muchas personas que están en Roma. Entonces es muy probable también de que hayan sido, o existe la posibilidad de que hayan sido amigos del apóstol Pablo. Pero a ciencia cierta no podemos definirlo tajantemente, pero esas son las dos posibilidades que se creen. ¿Por qué se escribe esta epístola? Bueno, algunas razones importantes son porque el apóstol Pablo quiere mostrar la universalidad del Evangelio, es decir, que el Evangelio no es solamente algo de los judíos, sino que es para judíos y gentiles. Esa es una razón. Y al leer un poquito Romanos uno se da cuenta que al parecer hay problemas con los judaizantes, porque Pablo empieza a argumentar acerca de doctrinas que iban en contra del Evangelio y que venían de judaizantes, como por ejemplo la circuncisión o la ley. Eran temas que el apóstol Pablo está tocando fuerte. Probablemente habían judaizantes también, aunque no es algo tan fuerte como en otras epístolas, pero podemos notar eso. Entonces Pablo dedica ciertos versículos, ciertos trazos de la epístola a combatir estas falsas doctrinas. Además, otra razón por la cual el apóstol Pablo escribe esta carta es para que fuese recibido en Roma a fin de poder llegar a España. Romanos 15, versículo 24 dice: cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Versículo 28 dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Entonces, otra razón es que el apóstol Pablo escribe para que pudiese ser recibido por los hermanos de Roma y así poder llegar a España.
También para que los hermanos oraran por él en cuanto a su ministerio. Versículo 30 del capítulo 15 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Entonces, y finalmente, otra razón es para poder hallar algún fruto en ellos, en los hermanos de Roma. Eso está en el capítulo 1. Bien, los temas que se tocan en esta epístola principalmente son cuatro temas grandes que se tocan en esta epístola. Vamos a ir hablando de ellos uno a uno. Es evidente que el tema central de la epístola a los romanos es la justicia de Dios. Eso es muy evidente, o sea, ese es el tema central. Y aquella justicia está disponible para todo aquel que confiesa, se entrega, cree en el Señor Jesucristo. Es decir, es una justicia, o la justicia de Dios viene por medio de la fe. Y por supuesto, esto trae también, la fe trae perdón en Jesucristo. También esta epístola nos ayuda a ver que la justicia, es decir, la justificación que las personas reciben en Jesucristo al creer en Él, al depositar su fe, su confianza, entregarse a Él, seguirle a Él, las personas son justificadas, es decir, son declaradas justas. Sin embargo, la justificación tiene resultados, de manera que debemos, por las personas que han sido justificadas, debemos vivir esa justicia, debemos vivir una vida justa, ¿sí? Entonces tiene implicaciones para la vida práctica también. Por supuesto, esto a grandes rasgos, es mucho más, ¿no es cierto? Y son cuatro grandes temas que van entrelazados mostrándonos los detalles del Evangelio del Señor en sí. Entonces, el primer tema que el apóstol Pablo quiere tocar es la pecaminosidad universal de la humanidad. En los primeros capítulos vemos como las personas rechazan al Creador, la humanidad caída rechaza al Creador, prefiriendo el camino hacia la condenación. Capítulo 1, versículo 18 al 23. Vamos para allá, por favor. Capítulo 1, versículo 18 al 23. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Versículo muy conocido, sin embargo es algo que nunca tenemos que dejar de olvidar. La culpabilidad del hombre es universal, es decir, todas las personas son pecadoras, todas, sin excepción. Esto incluye, como dice la epístola, judíos y gentiles, incluso también los religiosos de cualquier época, aquellas personas que viven una vida o intentan vivir una vida moralista, todos están bajo el juicio de Dios. En esta epístola se nos muestra cómo todos han rechazado a Dios y no han dado en el blanco de la justicia. Capítulo 3, versículo 9 al 12. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera.
Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que nos dice el Señor. No hay forma de que las personas puedan autojustificarse. Todos han rechazado a Dios y no pueden alcanzar la justicia de Dios por sus propios medios. En segundo lugar, trata la justificación por medio de la fe. Porque es muy interesante cómo esta carta está escrita, porque a la verdad nadie puede ser justificado si primero no entiende que delante de Dios es injusto, pecador, y está totalmente alejado de Dios. Por ende, todos necesitan ser justificados por Dios y nadie puede autojustificarse y decir yo soy bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Es decir, somos pecadores, estamos bajo condenación. ¿Qué hacemos ahora? Dios ha provisto justificación gratuita por medio de la fe en Jesús. Capítulo 3, versículo 34. Versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es interesante este pasaje que acabo de leer porque cada concepto mencionado ahí es algo gratis. De manera que ahora el pecador puede ser llamado justo, puede ser declarado justo, se le puede imputar justicia si cree en el Señor. Lo leo otra vez, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo lo que está mencionando ahí el apóstol es gratis, por medio de la fe. Un concepto importante para poder entender esta epístola es la redención. Esa palabrita necesitamos entenderla si queremos comprender a mayor entendimiento de la epístola a los romanos. Cito literal acerca de redención. Esto es la liberación que se consigue mediante un rescate. Cristo es contemplado como aquel que libera a las personas del pecado mediante el pago hecho en la cruz. Otra vez dice: esto es la liberación que se consigue mediante un rescate. Cristo es contemplado como aquel que libera a las personas del pecado mediante el pago hecho en la cruz. Por lo tanto, redención es el rescate de los pecadores por medio de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección. Es evidente que la epístola deja bien en claro que nadie puede rescatarse a sí mismo y declararse justo. Es Dios quien ha hecho esto. El apóstol también muestra que es imposible jactarse diciendo que adquirí la salvación por obras. Versículo 28 del capítulo 3 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La justificación imputada por Dios al hombre es por medio de la fe. Tal como cuando dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y como además el rey David fue perdonado siendo un adúltero. Por lo tanto, la justificación siempre ha sido por fe. Esto, por supuesto, incluye también el Antiguo Testamento, no es algo solamente del Nuevo Testamento. Por otro lado, la justificación es algo dado, de manera que el hombre puede confiar en que ha sido librado de la ira por medio del sacrificio del Cordero de Dios. Como vimos, ha sido redimido. No es un proceso, es algo que se completa al momento de creer. Romanos 5, versículos 1 al 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Teológicamente hablando, mientras al hombre se le imputa el pecado de Adán, en Jesús al hombre se le imputa la justicia. En tercer lugar, el apóstol Pablo trata el tema de la santificación del pecador que cree. En el relato no solo se revela que Dios ha justificado al pecador que cree en Cristo, sino también se le ha librado o se le ha liberado de la esclavitud del pecado para que ahora sea siervo de la justicia. La salvación es gratis, pero quizás alguien podría pensar lo del capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Por supuesto que no, esa es la respuesta. Uno de los resultados de la justificación es que ahora el creyente está unido con Cristo. Tenemos una nueva naturaleza y una nueva posición en Cristo. Esta unión con Cristo, o en esta unión con Cristo, hemos muerto y resucitado con Él. Y esto está mencionado en la epístola en relación con que hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. Romanos 6, versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado ha perdido fuerza, pero aún el creyente debe darle la guerra. Versículo 22 del capítulo 6 dice lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aunque la ley nos muestra nuestra pecaminosidad, es decir, nos muestra la santidad de Dios y cómo refleja un Dios totalmente puro, alejado del pecado, y podemos ver, por supuesto, lo santa que es también, no ayuda al creyente a vencer el pecado. No es una herramienta para vencer al pecado, es más bien algo que nos muestra nuestro pecado. Aunque alguien se esforzara por cumplirla, no tendrá la fuerza suficiente para poder lograrlo o para apartarse del pecado, vivir una vida apartada del pecado. Capítulo 7, versículo 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? En capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí el apóstol hace una transición al poder del Espíritu Santo sobre el creyente y cómo el creyente puede vivir de manera apartada del pecado. Por lo tanto, nos ayuda a responder esa pregunta. Entonces, ¿cómo lo hago para vivir una vida santa? Bien, eso es bajo el poder del Espíritu Santo. Versículos 14 y 15 del capítulo 8 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Sin duda que el creyente experimenta luchas en esta tierra, pero el apóstol Pablo quiere alentar a los romanos con el futuro glorioso de los hijos de Dios, en que ya no habrá más un cuerpo pecaminoso con el cual luchar. Versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces finalmente el creyente será glorificado y estará totalmente alejado del pecado. En cuarto lugar, se expone el tema de Israel en el plan de Dios. Aquellos oyentes, al ver cómo el apóstol Pablo va mostrando esta serie de elementos acerca de la salvación, justificación, se preguntarían: ¿y qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con Israel?
El apóstol Pablo comienza a explicar que ahora estamos bajo un nuevo pacto, es decir, que ya no estamos bajo el pacto mosaico, pero aún sigue en pie el pacto que Dios hizo con Abraham. Sigue en pie y este dará como resultado un Israel que sabemos ahora es incrédulo, pero que en el futuro se rendirá al Mesías. Capítulo 9, versículos 30 al 31 dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Eso es lo que nos dice la palabra. Es decir, ellos buscaban una justicia que no era la que Dios estaba dando ahora. El apóstol Pablo también muestra su pesar por la nación de Israel, que está lejos de Dios, y la razón de su caída, aunque ya vimos un poquito, está en el capítulo 10, versículo 1 al 3, dice: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces no han querido, obviamente, ser justificados por Dios, han buscado su propia justicia, su propio método. Y como tal, evidentemente, el Israel mostrado, y hasta el día de hoy es una nación incrédula, no ha creído en el Mesías. El apóstol Pablo nos muestra también que como tal los israelitas son incrédulos y necesitan el Evangelio al igual que cualquier otra persona incrédula de este planeta. Ellos evidentemente necesitan volverse a Cristo con toda su vida. Romanos 10, versículos 11 al 13 dice: Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Interesantemente, a pesar de su incredulidad hoy en día, y por la fidelidad de Dios a Abraham su siervo, Israel podrá algún día creer en el Señor y participar del nuevo pacto, como dijeron los profetas. Leo para ustedes Romanos 11, versículo 25 al 27, dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Finalmente, el apóstol Pablo trata el tema de la justificación de Dios en la vida práctica, cómo esto se debe reflejar en la vida de los creyentes. El apóstol exhorta a los romanos a que se entreguen completamente al Señor en quien han creído. Deben presentarse a Dios como sacrificios vivos. Romanos 12, vamos a leer del 11:36, dice: Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación señalada acá viene por medio de una mente cambiada por la palabra de Dios. El ser cristiano abarca todas las áreas de la vida, tal como el apóstol al final de la epístola va declarando. Vamos a ir leyendo algunos versículos. Romanos 12, versículo 10 dice: Amaos los unos a los otros con amor fraternal.
En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Versículo 14 dice: Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Romanos 13, versículo 1 al 2 dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por lo tanto, el apóstol Pablo, podemos resumirlo acá como la justicia aplicada en la iglesia, en la vida práctica en la iglesia, la justicia aplicada en la vida práctica en medio de este mundo caído, y la justicia aplicada en la vida práctica en medio de esta sociedad caída. Romanos 14, versículo 1 dice: Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y eso es muy importante porque también trata en la práctica la justicia el hecho de tener cuidado de dañar la conciencia de otros. Es una advertencia también señalada al final. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de la epístola a los romanos? Muchas, la verdad, pero hay algunas bien grandes que podemos destacar hoy. Es una epístola preciosa, la verdad. Sin duda que requiere estudio y una lectura a paso lento para ir entendiendo mejor. ¿Sí? Les recomiendo que lea Romanos, pero que lo lea lento, preguntándose qué está hablando, a qué se refiere, para ir entendiendo mucho mejor. Como vimos, es una oda al Evangelio y a la justicia que trae este. Todas las personas naturalmente rechazan a Dios, siendo además culpables por sus pecados ante Dios. Sin embargo, por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, las personas que se vuelven a Él pueden experimentar la verdadera justicia ante Dios, justicia que es otorgada al pecador por medio de la fe. No solo nos muestra el acto de la justificación en Cristo, sino que también se nos muestra los frutos de ella, en que ahora el que ha sido justificado debe vivir una vida de justicia por medio del Espíritu Santo. De cualquier otro modo, es una muestra de que en realidad no estamos en Él. Finalmente, por la fidelidad de Dios, los israelitas experimentarán el perdón de pecados en algún futuro, reconociendo a aquel que habían menospreciado y rechazado, queridos hermanos. Oramos al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por poder sumergirnos un poquito en la epístola de los Romanos. Le pido, Señor, que nos ayudes a entender de manera no solamente racional, sino de manera espiritual la justicia, gozarnos en cómo Dios nos has perdonado, nos has declarado justo gratis, Señor, sin nosotros haber hecho nada. Ayúdanos, Señor, a siempre recordar lo que has hecho por nosotros en la cruz, y como también por medio de la resurrección nos muestras que hay esperanza de vida eterna. Ayúdanos, Señor, también en la vida práctica a evidenciar esta justicia que nos ha otorgado. Ayúdanos a vivir una vida justa, confiando en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad mostrada a pesar de la maldad en este mundo. Te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.